Juan Pablo Vélez está en comunicación con nosotros, abogado. Juan Pablo, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Bien, la verdad hasta ahí, porque uno pasa, a mí me pasa, pasó a mi perra, me paro en las inmobiliarias y viste los cartelitos y decís, ¿cuánto cuesta alquilar en la ciudad de Buenos Aires? Algunos precios en pesos, otros en dólares, no importa, los que están en pesos, digo, ¿cuánto tenés que ganar para que encima puedas pagar un alquiler? Es un delirio. Nueva ley de alquileres, ¿de qué se trata? Juan Pablo, a ver si nos podés ayudar a entender mejor. Bueno, a ver, hizo algunos cambios, menos de los que pretendía el proyecto de reforma original. En primer lugar, mantuvo el plazo de 3 años. Sí. Esa, a mí me parece una buena medida. ¿Por qué? Porque la generalidad son los contratos que se cumplen bien. Y, si se quiere, de los dueños que quieren mantener el inquilino, ¿sí? Sí. Entonces, esto les da a los dos más, digamos, más certeza, un plazo que les brinda sí, más tranquilidad, porque, ¿no? Que al menos durante 3 años estás en esa casa. Claro, pero sirve para los dos, ¿eh? No solo para el inquilino, porque uno por ahí muchas veces piensa esto solo desde el lado del inquilino. Pero al dueño también le da la tranquilidad de que durante 3 años no se tiene que ocupar de poner el inmueble También. otra vez en alquiler, publicar, hablar con la inmobiliaria y demás, ¿sí? Y esto me parece importante destacar, que la mayoría de los casos no son en los que tienen que desalojar al inquilino por falta de pago o ese tipo de cosas. Sí, es la excepción, no es la regla, no es la regla, ¿no? Exacto. Lo que sí cambió... Contrato cada 3 años, ahí estamos viendo en pantalla, mirá, ajustes semestrales. ¿Qué cambió, decías? Era justamente el ajuste semestral. En el proyecto original la idea era que fuera cada 4 meses. A mí me parece que todo esto es comprensible, la pretensión en un contexto inflacionario tan acentuado, pero estas son cosas que justamente debilitan la posibilidad de contratar. Y además, si el plazo era tan corto para reajustar, lo que te pasa es que la paritaria, ¿sí?, va mucho más lento siempre de lo que va la inflación. Claro. Por eso es muy importante el índice de actualización, el casa propia, porque está mucho más... Hasta ahora se actualizaba justamente en función de la inflación principalmente. Ahora el ajuste se da más en función de las paritarias, ¿sí? El índice de casa propia está basado principalmente en el coeficiente de variación salarial. Entonces, incluso hasta podrían haber dejado libre el plazo de actualización, porque como esto lo ata a la paritaria, lo que pasa es que no va, digamos, a avanzar tanto sobre el ingreso del inquilino. El problema muchas veces hoy en día con los alquileres, sobre todo, que no estaba la limitación para contratar en dólares, y hoy sí establecieron por ley la limitación para contratar y para publicar alquileres en dólares. Ya no se pueden publicar más en dólares, entonces. ¿Cómo arrancaba? ¿Cómo, perdón? Ya no se puede publicar más valores en dólares. No se puede ni contratar ni publicar valores en dólares. Pero vos sabías cómo arrancaba el alquiler. Ahora, en este contexto inflacionario tan grande, vos no sabías en definitiva cuánto terminabas pagando. Entonces, claro, por más que actualizaras cada 1 año, la realidad es que cada vez que tenías que actualizar, te rompía la cabeza la actualización. En cambio, de esta manera, como está más atado a la variación del ingreso de la gente y no a la inflación, porque seamos realistas, las paritarias, por más que uno por ahí los mira y dice, digamos, fueron altísimas, la verdad es que quedan muy por debajo no se mueve el sueldo. Entonces, claro. Claro, entonces si por lo menos vos tenés la tranquilidad de decir, bueno, esto me representa... ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tienen los inquilinos hoy? El alquiler le representaba, no sé, el 30% del ingreso. Cuando arrancó, hoy le representa el 40, el 45. Sí. Y eso, ¿en qué redunda? En que primero empezás a ver cómo haces la bicicleta, pagás las expensas cada 2 meses, pagás el colegio de los chicos cada 2 meses, entonces le vas debiendo a todo, la vas pateando para ver cómo zafás, hasta que, como la actualización hoy es anual, bueno,
las paritarias más o menos se van equiparando y ahí, digo, siempre pensando principalmente en los asalariados, ¿no? Que son los más complicados a la hora de recuperar el poder adquisitivo. Sí. Juan Pablo. Bueno, entonces cuando más o menos se equilibra, ahí te volvés a poner al día con todo y pasan unos meses y otra vez te vino la actualización anual. Entonces, como la actualización ahora está atada al ingreso principalmente, tiene un componente, ¿sí?, de, digamos, inflacionario, pero es mucho más chico de lo que era antes. Entonces, al estar mucho más atada al ingreso, para que te des una idea, un alquiler que inició en febrero, ¿sí?, que tenemos todo el índice inflacionario de marzo hasta agosto, Sí. si se tuviera que haber actualizado con la nueva ley, sería más o menos en el orden del 37-38%. Y la inflación fue más o menos del 60% Sí. en ese periodo. Entonces, después otra de las cuestiones que siempre se discute acá es que por el lado de los propietarios y demás, siempre dicen, bueno, el alquiler cada vez vale menos en relación al valor de la propiedad. Bueno, bienvenidos a lo que pasa en el resto del planeta. Bueno, pero ¿sí? tal cual, claro. Porque acá es el único lugar donde, si se quiere, los propietarios pretenden que el alquiler esté relacionado o atado al valor de la propiedad. Cuando es la única inversión que no pierde valor. Vos te comprás un auto y pones un taxi, compras, en definitiva, cualquier bien, una fábrica, compra maquinaria nueva. Todo eso se va depreciando. Exacto. Por eso vos necesitas, digo, no me quiero meter en el terreno de los economistas, pero vos por eso necesitas amortizar esos bienes. Las propiedades inmuebles son las únicas que se van valorizando. Claro, no En pierden realidad, valor. Lo que vos necesitas es que no te genere gasto. Espera que hay más consultas para vos, Juan Pablo. ¿Tucu? Juan Pablo, Sí, claro. te estamos escuchando hablar y efectivamente muchas veces la parte más débil, por decirlo de alguna manera, es el inquilino. Pero el propietario, Sí. ¿en qué lugar queda? Teniendo en cuenta que hay muchos propietarios que ponen alquiler que son personas, por ejemplo, que tienen una sola propiedad extra y que les genera un ingreso, como pueden ser jubilados. ¿En qué lugar quedan ellos a partir de esta modificación? Bueno, a ver, no les cambia en realidad demasiado respecto de la situación anterior. Convengamos que nadie les limita cuál es el valor inicial del contrato y como en todo mercado, si vos conseguís a alguien que lo pague, vas a iniciar con un contrato alto. Y además, volvemos a lo mismo. Si lo que pretendemos es que el alquiler de una propiedad de un ambiente te genere los ingresos para como si tuvieras un sueldo, bueno, digo, ahí vas a tener por ahí un problema, pero la cuestión es esa, en definitiva, ¿cuánto es lo que pretendemos o lo que se puede esperar que un alquiler represente en los ingresos de una persona? Porque en definitiva, si el alquiler de un ambiente representa un sueldo para el propietario, decime quién lo puede pagar. Sí, Esa sí. es la cuestión. Claro, igual más que nada también es una cuestión de el congelamiento, que era uno de los grandes problemas que tenía, Sí. porque pasaba durante un año, con un país con 140% de inflación, durante un año cobrar lo mismo, sabés que los últimos 4 o 5 meses vas a pérdida, por decirlo de alguna manera, y a la inversa para recordemos igual que esa ley fue sancionada en un contexto inflacionario muchísimo menor, una inflación que era por ahí del 30 o del 40%, entonces no revestía la gravedad que reviste, que durante un año no se actualice. Pero ahora tenés las modificaciones que tampoco, a ver, 6 meses en Argentina de inflación. Si yo te pregunto a vos, ¿a cuánto compraste un kilo de pan en abril y cuánto lo tenés que comprar ahora en octubre? Y te aseguro que ni siquiera te acordás, no tenés noción de lo que salía el pan en abril y lo que sale ahora y pasaron solo 6 meses. Entonces sigue teniendo una complicación en un contexto tan volátil como es el argentino, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, a ver, con la inflación que tenemos hoy, la verdad es que no tendrías o no podés legislar nada o no podés pensar nada que no sea estrictamente a corto plazo, ¿sí? A mí me parece que por ahí hubiera sido bueno que
simplemente regulen la tasa sobre la cual se actualizaba y no tocar tanto el plazo, porque en definitiva podría haber sido cuatrimestral si, digamos, si la actualización, el índice de actualización está vinculado al ingreso, porque lo que mata en definitiva al inquilino es eso, que vos estableces un cálculo de tus finanzas con un alquiler que podés pagar y al año ya no lo podés pagar, ¿sí? Me parece que ahí está la cuestión. Y hay algo que muchas veces, justamente con tanta inflación, se pierde de vista. En el momento que se estableció esto, tenías una inflación muchísimo más baja y sin embargo la actualización de los alquileres era semestral y era en función de la inflación. Y ya se estaba dando este problema con un mercado que no estaba regulado o estaba mucho menos regulado de lo que está hoy. Ahí quedó claro. Juan Pablo, gracias por el contacto. Te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por llamarme. Más allá de todo, hoy por hoy, el que tiene que alquilar tiene un problemón por delante. Es un calvario. Ley Es un calvario económico. Sí, de alquileres no, es un calvario.